Hola, soy Lili Larraondo y les doy la bienvenida a Un Día a la Vez. ¿Quién eres? Es mi primer episodio y les voy a contar una parte de mi historia. Bienvenidos. Y antes de empezar, quiero contarles que también hace parte de este episodio hablar de las frases trilladas o que muchas veces decimos frases de cajón. Bueno, aquí vamos, voy a intentar resumir porque la verdad soy muy detallista, entonces me excedo hablando de determinados temas. Esta es la historia que me contó siempre mi abuelita y mis tías. Tu mamá se fue cuando tenías 9 meses de nacido. Te dejó en la cama de la abuela en medio de las cobijas. Cuando mi abuela llegó, su mamá, es decir, mi bisabuela, le dijo, te dejaron un regalo, y el regalo era yo. Y es aquí donde comienza esta parte de mi historia. Fui criada por mi abuela, en parte por mis 3 tías y por mi papá, pero mi papá apenas entraba a la universidad y estudiaba en Popayán, por lo que solo nos veíamos los fines de semana. A una de mis tías le digo mamá, es mi mamá, mami, te amo. Me amamantó en ese tiempo que mi madre biológica me dejó en casa de mis abuelos porque ella recién había dado a luz a mi primo Héctor. Mi otra tía, la menor, mi confidente de siempre, tía, si escuchas esto, te amo. Gracias por todas las veces que me has salvado. A mi tía Rosmira, un personaje único, trabajaba en ese tiempo, ella no tenía hijos y trabajaba para darme mis cositas de niña, aunque esta tía es más jodida que Ave María. Pero es un gran ser humano y agradezco enormemente que haya sido tan dedicada a mis cosas. Entonces mi mamá se fue cuando yo tenía 9 meses, o me dejó pues con mis abuelos, con mi familia paterna cuando yo tenía 9 meses. Obviamente conocí a mi mamá, pero no tengo recuerdos de niña ni fotos con ella, y la verdad los recuerdos que tengo no son muy bonitos, y en esta parte de la historia quiero dejar claro que no vamos a entrar a juzgar, primero porque ella ya no está en este plano terrenal, y además porque, como dice la famosa frase, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Lo cierto es que la conocí, que compartimos algunos momentos, muy pocos, pero compartimos algunos momentos pues en mi crecimiento, en mi vida. Y recuerdo que me insistían muchísimo, casi que me obligaban a visitar a mi mamá biológica, que como les digo ya falleció. Y aquí quiero decirle a mi hermana mayor que si escuchas esto, que si algo de lo que cuento aquí te afecta, de verdad lo siento, pero la historia mía con mi mamá fue muy diferente. Y aquí el objetivo no es herir tus sentimientos, porque sabes que eres una persona muy importante para mí, pero quiero hablarlo como es y mostrarlo lo real, lo que pasó y qué fue lo que me llevó a tomar la decisión de cambiar la forma de mi vida. Mi hermana Paula es la hermana mayor por parte de mi mamá y es con quien más cercanía tuve. Me cuidaba cuando era niña porque estudiamos en la misma escuela, y cuando mi papá no podía ir por mí, ella me llevaba hasta la casa. Mi papá siempre le decía que me cuidara, entonces es esa persona de mi familia materna con la que más contacto, cercanía, cariño tengo, y no quiero pues que te sientas mal por algo de lo que yo vaya a decir aquí. Y volviendo a esa parte en la que les decía que casi que me obligaban a visitarla, yo muchas veces decía que no quería ir, y entonces yo pues allá me aburría, si no estaba mi hermana Paula no sabía qué hacer, y le decía a una prima que me acompañara, y llegábamos allá y nos sentábamos a hablar las dos. Prima, te amo. Yo llegaba, la saludaba y ya, me ponía a ir a hablar con mi prima. Ese es uno de los recuerdos que tengo. Otro que tengo es en una ocasión iba por la calle y mi mamá pues iba pues por la misma acera, y cuando me vio se pasó al otro lado, se hizo la que no me vio, pero pues sí nos vimos, sabemos que sí nos vimos. Yo solo la miré y seguí caminando con un montón de preguntas en mi cabeza. Eso creo que lo hablé con mi tía mamá mucho tiempo después, pero eso dolió por muchos años. Uno a los 11 años se pregunta, ¿qué hice? ¿Mi mamá? ¿Por qué? No recuerdo qué edad tenía la vez que me atreví a preguntarle por qué se había ido, porque todos mis hermanos crecieron con ella y yo no. Pero recuerdo que me dijo, tu papá podía darte una mejor vida, y en esto resumo su respuesta. Y así fue.
Mi papá y mi familia paterna son todo lo que tengo, una familia demasiado unida, aquí no somos perfectos, pero realmente ha sido todo, el apoyo, una familia demasiado integral. Anteriormente yo siempre decía que mi abuela había sido muy dura conmigo. Hoy puedo decir que ella no tenía otra forma de enseñarme lo que me quería enseñar. A los 9 años yo ya sabía mercar, yo sabía cocinar. Recuerdo que mi abuela me ponía a pelar las papas y ella decía que era solo quitarle la cáscara por encimita. Y obvio yo no lo hacía tan perfecto como ella. Entonces ya se imaginarán, la pela estaba asegurada. Yo aprendí a lavar, a planchar, en fin, o sea, a los 10 años yo sabía hacer todo lo que uno hace en la casa y eso de cierto modo me llevó a ser muy independiente desde temprana edad, a sentir que no necesitaba a alguien para que me ayudara, a que podía y debía hacerlo todo sola, hasta las cosas que requerían fuerza física. Levantar cosas, la verdad yo no pedía ayuda, pero si estaba con alguien y no me ayudaba pues en algo que requería de esfuerzo físico, yo me molestaba, pero tampoco le decía algo al respecto, solamente pensaba como que no puede ser. Pero luego me decía a mí misma, yo puedo, no necesito ayuda, pero claro que la necesitamos, y no solo la fuerza física. Y creo que de ahí surgió todo ese drama y ese trauma en el que uno quiere que todo sea o salga perfecto, porque por mucho tiempo de mi vida fui demasiado perfeccionista, y abandonar ese rol, esa conducta es bien complejo. De niña viví muchas situaciones que me dolieron mucho. Yo empecé a ser una niña con un montón de traumas. Obviamente antes no se hablaba tanto de eso. Yo no me permitía llorar, no me gustaba abrazar ni que me abrazaran. No expresaba mis sentimientos. Y cuando lo hacía, la mayoría de las veces lo que expresaba era desde el enojo. Siempre expresaba molestia, siempre era una expresión de sentimientos negativos. Recuerdo que cuando mi abuela me pegaba, yo me encerraba en el baño y lloraba. Pero así que lloras y haces que intentas de todas las formas que no se escuche. Y yo solo me repetía, la odio, la odio, la odio. Entonces, a medida que iba creciendo en edad, yo ya no me dejaba pegar de ella. Ella me iba a pegar y yo le cogía la mano, ya se imaginarán, se armaba la de Troya. Pero ella casi siempre era así cuando estábamos solas, porque cuando estaba mi abuelito, la verdad es que mi viejito es un amor y no dejaba que nos pegaran a ninguno de nosotros. O sea, él no consentía nada con sus nietos. En una ocasión, cuando mis primos llegaban a la casa de mis abuelos de vacaciones, ellos vivían en otras partes y llegaban. Mientras ellos jugaban, yo tenía primero que cocinar, tenía que lavar el baño, cualquier cosa. Mi abuela siempre buscaba algo para ponerme a hacer, y recuerdo que en una ocasión uno de mis primos intentó defenderme y mi abuela lo cogió también, y aparte que le fue como a pegarle, lastimó el pecho, también lo puso a hacer oficio por estarme defendiendo. Y uno sabe que aprendió la lección cuando esas cosas que le dolieron ya no duelen y causan como risa en este caso, porque la verdad ese momento yo lo tengo muy presente y yo decía qué pecado mi primo por defenderme. Mi abuela me castigaba muchísimo, no me dejaba salir, yo casi no tenía amigos, casi no jugaba. Cuando mi papá se casó, nos fuimos de la casa de mi abuela. Yo tenía 11 años, entonces yo iba a la casa de mi abuela como una vez cada 2 meses. Y eso que porque mi papá vaya donde su abuela, vaya solo a su abuela, o mi abuela empezaba a llamar a todos mis tíos que yo no había ido. Entonces yo iba, mi abuela empezaba a hablarme, a preguntarme cosas, cómo estás, para dónde vas, cualquier cosa. Y yo siempre estaba molesta y muchas veces le decía, no me gusta que me pregunten tantas cosas, no me gusta contar mis cosas. Y ella, ay, grosera, no sé qué. Y yo la miraba todo el tiempo súper rayado y solo pensaba, uy, tan cansona. O si ella me contaba algo, yo la verdad no le prestaba atención, la ignoraba total.
Pero pasaron dos cosas que me llevaron a cambiar esa situación. Nada fácil, la verdad. La primera fue que un día estábamos con mi prima, la que yo llevaba a las visitas de mi mamá. Estábamos en la casa de mi abuela y debíamos ir al centro a hacer algo. No recuerdo exactamente para dónde íbamos, pero mi abuela me estaba hablando y yo le dije a mi prima, vámonos. Y salí. Y entonces mi prima así en los afanes, chao abuelita, ya volvemos. Entonces cuando mi prima me alcanza y me dice, negra, ¿por qué eres así con mi abuelita? Y le dije con ira, con enojo, mi abuela es muy cansona, qué pereza. Uy, no. Pero eso me quedó sonando y me daba vueltas y vueltas. Y como mi prima era esa prima con la que más andaba, con la que hablaba de algunas cosas, yo decía, si ella me lo está diciendo es porque no está bien. Un día dije, voy a buscar una psicóloga. Y lo hice. Mi prima me la recomendó. Entonces las terapeutas, las psicólogas siempre le dicen a uno, cuéntame por qué vienes. Le dije, tengo este tipo de relación con mi abuela, le expliqué, y quiero cambiarla. En ese tiempo no se escuchaba tanto como sanar y esas cosas. Le dije, quiero cambiar esa situación porque no quiero que cuando ella ya no esté, yo me quede con ese resentimiento. Les digo que esa decisión lo cambió todo. Pero ese cambio no pasó de la noche a la mañana. Me tomó años llegar a la casa de mi abuela y yo intentaba prestarle atención, intentaba abrazarla. Yo le recuerdo y duro, de verdad, muy, muy duro. En una ocasión, no tengo presente qué discusión tuvimos mi abuela y yo, y mi papá la presenció pero no opinó. Y yo le dije a mi papá, por favor llame a mi casa. Cuando íbamos en el carro, mi papá me dijo, hija, debes ser más paciente con tu abuela. Y yo así muy enojada le dije, pero ya no con ese sentimiento de antes, pero sí enojada, le dije, no puedo. Y mi voz inmediatamente se quebró, como en este momento. Mi corazón recuerdo que latía muy rápido y le dije a mi papá, lo intento y no puedo. Mi abuela también es muy difícil. Me dijo, lo sé, pero por favor, téngale paciencia. Mi papá ama de una manera increíble a mi abuela y para mi abuela mi papá es su hijo favorito. Entonces, bingo, uno va entendiendo ciertas cosas y es que mi papá tenía 18 años cuando llegó este personaje y obviamente mi abuela no quería que sus planes de que su hijo fuera alguien en la vida se arruinaran por mí. Pero esta parte será historia de otro episodio. Lo cierto es que fue muy difícil, pero un día lo logré. Y hoy puedo confirmarles que fue lo mejor que pude hacer, no solo por mí, también por ella. Siento que cuando hice eso, ella cambió y entendí esa frase trillada de cambia tú y todo alrededor va a cambiar. Pero siempre estamos esperando que el otro cambie y en este caso pues yo tenía claro que mi abuela no iba a ir a terapia. Que el trabajo sucio lo tenía que hacer yo, pero que iba a funcionar. Y a medida que iba pasando el tiempo y todo era más fluido, pues me di cuenta de que sí estaba funcionando. Cuando le di otra mirada a esa situación, de verdad que hoy puedo decirles que eso tal vez que a mí no me enseñaron de otra manera, me ha servido muchísimo. Entendí en terapia que mi abuelita sí me quería, porque en algún momento yo pensaba mi abuela me odia, pero que ella no conocía otra forma de enseñarme estas cosas. La terapeuta me dijo un día, ¿te has preguntado o le has preguntado a tu abuela cómo fue su infancia? Y yo, infancia. Porque la mía sí que fue difícil. Porque aquí no termina, esta es una parte de la historia. Y como les digo, estoy intentando resumir. Le dije, no, y no quiero hacerlo. Porque sentía que eso le afectaría. Sin saber cómo fue su infancia, al analizarla como era ella, entendía que también había sido difícil.
y que por eso ella era tan dura. La verdad es que ella era yo. Nos parecemos en muchísimas cosas. Y fue ahí cuando la empecé a ver con otros ojos. Me perdoné y la perdoné. Cada que llegaba donde mi abuela la abrazaba, me gustaba ya ese sentimiento de apapacharla, de escuchar sus historias, aunque algunas ellas las repetía, pero yo igual le contestaba y le prestaba atención como si apenas me lo estuviera contando por primera vez, y ese sentimiento es único. Desde ese entonces la abrazo siempre que la veo, y como les digo, conforme pasa el tiempo todo era más fluido, ya no peleábamos, yo creo que nunca volví a pelear con mi abuela. Y luego era muy normal, ya era parte de mí abrazarla, darle besos en la frente. Yo la veo y le digo, viejita, te amo. ¿Saben cuánto me costaba a mí decir esa palabra? Y a ella nunca se la había dicho. Se la dije por primera vez hace como 5 años. ¿Cuántos años tuvieron que pasar? No sé si habían pasado como 1 o 2 años de tener como esa relación con mi abuela, y le diagnosticaron cáncer de piel. En ese momento, una alarma en mi familia se prendió, pero teníamos fe de que todo iba a salir bien, de que estábamos a tiempo, de que la cirugía sería un éxito, y así fue en ese momento el reporte médico. Hace unos días, radicando peticiones, porque la salud aquí es un caos, me encontré con ese primer derecho de petición que hice para que la operaran así de ya, porque querían aplazar su cirugía por el tema de la pandemia. Y apenas empezamos pues como ese caos de pandemia. Mi primo Jimmy, el médico, como dice mi abuela, es su nieto favorito. Aunque ella diga que no. Él me ayudó en la parte médica con esa petición. Yo recuerdo que radicamos y creo que al día siguiente nos llamaron cirugía programada ya. O sea, si ustedes necesitan una asesoría, algo así, contáctenos. Mi abuelita la operaron, y ahí empezó un proceso difícil que pensábamos que con la cirugía terminaba, y no teníamos idea de que apenas empezaba. La frase trillada de sanar. Como les digo, esta es una parte. Aquí trataba de resumir ciertas cosas, pero básicamente esta relación tan difícil que tuve en algún momento con mi abuela fue la que me llevó a decir, hey, no, necesitamos cambiar. Y es que siempre ahora está muy de moda y solemos decir la frase trillada de, en este caso la frase trillada de sanar es un proceso al que muchos de ustedes no solo le tienen miedo, le tienen pereza. Están esperando que el otro cambie porque ustedes no tienen algo que cambiar. Sanar. Una frase de 5 letras, pero que te da una oportunidad de hacer todo diferente. Y es que cuando empezó a mejorar y a cambiar la relación con mi abuelita, no solo era con mi abuelita, sino con todo mi entorno. Y uno siempre va a estar en ese proceso. Aún estoy en ese camino que no es fácil, porque no es fácil, que te recuerda, que te remueve esas heridas que dolieron tanto, que te quita personas que amas, que te quita muchas veces el aliento, las ganas, la motivación, tantas cosas que pasan, porque realmente aquí no voy a decirles mentiras, pero de verdad que es el único camino de encontrarse con uno mismo, porque es que nada es afuera, todo es adentro. Pero nosotros siempre queremos decir, es que el otro no, es que tú, cambia tú. Y de verdad que, como les digo, encontrarse con uno mismo, con ese niño interior y decirle, hey, tranqui, aquí estoy yo y me voy a hacer cargo de ahora en adelante. Ese es un viaje del que no regresas igual, que no te soluciona todo, pero te enseña a ver todo de manera diferente. Yo hoy te puedo decir que soy feliz y que la felicidad no tiene nada que ver con que tengamos o no problemas. Problemas los vamos a tener siempre, pero te ayuda a verlos de una manera diferente,
a enfocarte en ese momento y a que esa frase trillada de que si tienes un problema y tienes solución, pues soluciónalo y si no, pues no pienses tanto en el problema. Y aquí yo quiero compartir algo y es que esas frases trilladas, cuando nosotros le damos el valor real, la situación cambia. Cuando deja de ser una frase trillada y tú la aplicas, todo cambia. Y hoy agradezco esas situaciones incómodas que me llevaron a tomar esa decisión. Valoro y me siento muy orgullosa de haberlo decidido, que no fue fácil, que intentando sanar esa relación con mi abuela pasaron muchas cosas, porque como les digo aquí estaba resumiendo, pero fue esto lo que me llevó a cambiar. Y mi invitación es esa. Si ustedes están pasando por algo similar, no esperen que el otro cambie. Uno, cuando decide cambiar adentro, entiende que afuera no hay nada que te pueda afectar a menos de que tú le des el permiso. Y es ahí donde aplico la frase trillada: no te tomes nada personal. Y la verdad es que siento que todo este proceso que ha sido tan difícil con el tema del cáncer para toda la familia ha sido más llevadero porque ahora tengo una mejor relación con ella. No lo hace fácil porque realmente es muy difícil, pero sí lo hace más llevadero y hace que uno entienda ciertas cosas y por eso es la frase de un día a la vez. Hace unos días, cuando la acompañé a una curación, yo la verdad soy muy cobarde para el tema de las heridas y yo la llevé porque pues normal, yo no tengo que hacer la curación ni quitarle el vendaje ni nada de esas cosas. Se supone que yo solo tenía que llevarla y la enfermera realizaba todo. Cuando estábamos allí, la enfermera le quita el vendaje y me dice: ay, ¿ella por qué está así? Y yo, ¿cómo? Y me dice: ven, mira. Y yo miro. Me dice: toma una foto porque ya no puede estar así, porque estas heridas hay que tratarlas de cierta manera. Ay, no. Toma una foto para que le envíes a tu familia. Y cuando le quitó todo el vendaje, pues tuve que ver todas sus heridas que nunca las había querido ver y verla como eso obviamente le duele. Y su expresión, sus movimientos, como se agarraba, ¿no? Todo era evidente que le estaba doliendo demasiado. Y eso para mí fue tan difícil. La enfermera me miraba y era como que con su mirada me decía: tranquila. Y yo, ay Dios, yo no sirvo para ver estas heridas. Y no me quedó de otra sino respirar y entender que estaba allí por algo. Pero es muy difícil. A las que me ayudaron a cargar esa mochila sin saber cómo cargarla, porque literal no teníamos puta idea de la salud mental. Mi hermana Diana, que en ese tiempo estaba muy chiquita, pero me tocaba cuidarla y joderle la vida y hacer todo eso me sacaba del caos. A mi hermana Paula, que me cuidó muchísimas veces, a mis primos, que por jugar con ustedes no sé cuántas pelas me gané y cuántas se ganaron ustedes, pero ¿qué sería de la vida sin los primos? A Diana Daza, en homenaje a Juliet Calvache, la primera amiga que perdí por el FOD cáncer. Murió cuando teníamos más o menos 8 o 9 años. Y en homenaje también a Marta Lili Loboa, quien falleció hace unos meses por la misma enfermedad. A Lady Bolaños, que en una ocasión que me volé de la casa, me dejó quedar en su casa y me prometió no decir pues que estaba allí. Pero llegó mi tía, una de mis tías, mi tía llegó llorando cuando entra Lady llorando. Amiga, lo siento. La odié por 3 minutos. Pero Lady es como una hermana para mí. A mi gran amiga Marcela Cruz, a la burra casi prima Ángela Zapata, a Isabel Cristina Zapata, que fue mi madre putativa en esos tiempos, a mi querida Janit Mina, Lice Restrepo, Joana Sandoval, mis primas Sandra y Maricel, gracias siempre. Porque si algo me ha confirmado la vida es que me he rodeado de personas que sin quererlo y queriendo también me han ayudado. Si en este episodio olvidé agradecerle a una de esas personas que me acompañó en esos tiempos, no es intencional. Intenté hacer memoria de todas las personas con las que compartí en esa época, pero
no, realmente no me relacionaba con muchas personas. Un día a la vez está dedicado a mis abuelitos en vida, porque no hay que esperar que nuestros seres queridos se vayan para hacerles un homenaje. Y con esto no me refiero a que sea malo dedicar ciertas cosas a quienes ya no están aquí, ciertas frases, fotos, solo que un día a la vez no solo se trata de vivir este día sin preocuparse de por qué va a pasar mañana, sino por valorar a quienes tenemos hoy, porque no los vamos a tener y ellos no nos van a tener para siempre. Y te aseguro que en vida es más bonito. Empecemos a darle sentido a las famosas frases de cajón. Aplíquenlas hoy. Empiecen hoy por si mañana no estás o no estamos. ¿Te has preguntado alguna vez quién eres? Somos todo aquello que hicieron de nosotros quienes nos acompañaron en la infancia hasta que nosotros decidamos cambiar. Yo soy Lili Larraondo, en un día a la vez, y este es mi podcast por si te sirve para tomar la decisión de sanar.